ganar mi propia batalla. ¿Cuántos quieren ganar su propia batalla? Yo creo que todos tenemos que ganar nuestra propia batalla. Y vamos a leer Santiago 4 del 1 al 3 en dos versiones completamente diferentes. Santiago 4 del 1 al 3, primero la leemos en la versión Reina Valera 1960, que dice así, escúchelo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre el apóstol Santiago? Por ejemplo, Pablo le escribía a Gálatas, Pablo le escribió a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Filipos, le escribió a la iglesia de Roma, le escribió al joven Timoteo. Pero el apóstol Santiago, tanto Santiago como Pedro, como Judas, ellos le escribían a la iglesia en general. No iba una dedicatoria exactamente hacia una de las iglesias. Las cartas que ellos escribieron, las escribieron para toda la iglesia, y Santiago está tratando con toda la iglesia. Entonces Santiago les está diciendo algo impresionante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, las pasiones combaten dentro de nosotros. Hay algo que hay que arreglar dentro de nosotros. Por eso el mensaje se llama, y es muy interesante, ganar mi propia batalla. El apóstol Pablo dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y luego miren, lo explica de esta manera: codiciáis y no tienes, matáis. Matar no es matar físicamente. El apóstol Santiago no se refiere a matar a una persona, se trata de difamarla. La palabra, la traducción aquí de matar significa difamar, acabar con palabras. Entonces escuche, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y luego dice, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque, o sea, ahí va, Dios nos quiere dar lo que le pedimos. Ay, por la de aguado, se va otra vez. Dios nos quiere dar lo que le pedimos. El problema es que nosotros pedimos mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque tenemos pasiones equivocadas, tenemos reacciones equivocadas. Entonces de eso se va a tratar el sermón esta noche. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero Santiago 4 del 1 al 3 en la Nueva Versión Internacional dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias. Entonces le quiero hacer una pregunta: ¿cuántas veces habremos sido víctimas de nuestras propias pasiones? Ahí le va. ¿Cuántos andan bien del sistema digestivo? Ahora, no me diga que no fue a la escuela, porque ahí se lo enseñaron. Va otra vez, ¿cuántos andan bien del sistema digestivo? Entonces levante la mano, ya se la sabe. Ahí va. ¿Por qué es tan importante el sistema digestivo? Usted come. ¿Qué hace el sistema digestivo? Digerir, pastor. No, eso es el final. Ahí va. El sistema digestivo, usted come y todo el sistema lo que hace es que saca los nutrientes. ¿Sí? Saca los nutrientes de los alimentos que usted ingiere y los distribuye a todos los órganos del cuerpo. Y lo que no sirve, lo desecha. ¿Usted se imagina si el cuerpo no hiciera eso? Estaríamos intoxicados por dentro. El sistema digestivo es una bendición en nosotros, y más cuando funciona de la manera correcta. Usted come algo, lo que el cuerpo necesita para funcionar, lo agarra, lo distribuye a todos los órganos, los vitamina, pero lo que no sirve, lo que no funciona, lo desecha. Entonces el cuerpo humano es una bendición. Ahora déjeme aplicarlo. ¿Cómo anda el sistema digestivo espiritual? Porque de eso se trata, ganar nuestras propias
batallas. ¿Cómo anda nuestro sistema digestivo espiritual? Es decir, todo lo que entra a nuestra vida lo sabemos digerir. Sacamos lo que no nos bendice y dejamos lo que nos bendice. O está contaminado nuestro cuerpo porque todo lo que entra no lo podemos digerir, y aún lo que no sirve lo dejamos en nuestro espíritu. Entonces la pregunta es, ¿cómo está nuestro sistema digestivo espiritual? Porque es importante aprender a tener victoria sobre nosotros mismos, ganar mi propia batalla. Por eso Proverbios 16:32 dice lo siguiente: mejor es el que tarda en qué. A ver, sea participativo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. No sé si usted ha escuchado de una persona que es enojona, que le dicen el cerillito, apenas lo frotan y se prende. Y la gente tenemos un concepto equivocado. Tiene un carácter fuerte. Yo le digo, usted está equivocado, tiene un carácter débil. ¿Por qué, pastor? Porque no lo puede controlar. Ahí va otra vez, porque así es que si tiene al enojón al lado, dile, ya ves, débil. Una persona que no puede controlar su carácter, por lo general nosotros decimos, tiene un carácter bien fuerte, pero la verdad es que lo tiene débil. ¿Por qué? Porque lo domina la ira, lo domina él, y no puede dominar la ira. Entonces, un carácter fuerte es aquel que se domina a sí mismo. Por eso la Biblia dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted de repente alguien lo hace enojar y usted está así como que con ganas de soltarle un gancho al hígado a la persona, ministrarlo del cuello. Pero como usted está gobernando, es más, hay personas que decimos, ¿sabes qué? Luego lo arreglamos porque si sigo aquí voy a perder el control. ¿A alguien le ha pasado? Ay, ahora solo al pastor, los demás son una bola de ángeles. No, a todos nos ha pasado que de repente decimos, ¿sabes qué? Ahí le paramos porque como que se me quiere salir el viejo hombre, entonces voy a perder, voy a perder, y no quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque queremos controlar porque queremos formar el carácter. El mal carácter, el que se enoja rápido, tiene un carácter débil, de tal manera que la ira, el enojo, lo controla. Por eso la Biblia y sobre todo Salomón nos dice que mejor es el que tarda que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Pero Jesús lo dijo de una manera diferente, aunque es bueno lo que dijo el sabio Salomón en Proverbios, pero Jesús lo dijo de una manera muy interesante. Escuche esto: no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que. Entonces ahí va, Jesús dijo esto, o Jesús trató de decir esto, y se los quiero ilustrar. Jesús dijo, lo que oyes. El problema no es lo que escuches, el problema es cómo lo digieras acá. Va otra vez. El problema no es lo que escuches, que es lo que entra. El problema es cómo lo digiere tu corazón. Y en base a cómo lo digiera tu corazón es cómo vas a reaccionar. Va otra vez, porque o les está calando, o los estoy aburriendo, o la seriedad es de esa seriedad de que párele, pastor. Otra vez, lo que entra no es el problema. ¿Por qué? Porque el sistema, alguien, por ejemplo, a alguien cuando algo le cae mal, le produce. Hay personas, por ejemplo, que algo se sienten mal, que quisieran vomitar, pero no pueden. Hay personas que no pueden vomitar, o sea, no pueden. Y hay otras personas que nos sentimos mal y sabemos que algo que comimos y rápidamente vamos y aventamos y se calma. Aunque queda lastimado el estómago, pero al menos ya los efectos ya pasaron. Jesús dijo, el problema no es lo que entra. ¿Alguien puede evitar que lo insulten? ¿Alguien puede evitar que te ofendan? Entonces el problema no es ese. El problema es cómo están las pasiones adentro.
El problema es cómo están las pasiones aquí adentro. ¿Por qué? Es más, yo no sé si usted ha discutido con alguien que usted le está diciendo las cosas bien, pero la persona tiene las pasiones desbordadas. Tú me estás insultando, me estás ofendiendo, no te he dicho nada. Pero como las pasiones están, dígalo, las pasiones están, entonces la reacción es equivocada. Jesús dijo algo súper importante en nuestra vida. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Eso quiere decir que cuando yo oigo un insulto, todo depende cómo esté mi corazón. Porque mi corazón, si mi corazón tiene la facilidad de digerir, de sacar lo malo y dejar lo bueno, voy a contestar cosas buenas. Pero si mi corazón no tiene la facultad de digerir, entonces van a salir cosas malas de mi boca. Por eso tenemos que aprender a ganar nuestras propias batallas, porque son batallas propias. El problema no es lo que te hacen, el problema es la reacción que tenemos. Por eso es sumamente importante cómo está nuestro sistema digestivo espiritual. ¿Cuántas batallas habremos perdido por las pasiones? ¿Cuántos de repente se levantan de malas? Yo sé que nadie me va a contestar porque todos se levantan pensando que tienen alas y vuelan. ¿Pero alguna vez se ha levantado de malas? Tu familia, levanta la mano. Es más, tú deberías de levantar las dos. ¿Alguien me puede invitar a cenar? Sí. Déjame preguntarle algo. ¿Tu familia sabe cuando tú te levantas de mala? ¿Verdad que sí? Y luego a ti se te ocurre preguntar en un buen espíritu. ¿Andas enojada? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Andas enojada? ¡No! Me cae gordo que me pregunten eso. O sea, sí anda enojada. Y entonces tú sabes que en ese momento aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. Quiere decir, escúcheme, que ese día las pasiones, y dígame si no, y lo digo con todo el respeto para todos, ¿ese día va a ser un día fácil en la casa? No, porque las pasiones están. ¿Y qué dijo Jesús? Necesitas aprender a que tu sistema digestivo espiritual funcione bien. Porque a veces en el enojo decimos cosas que hieren. Y aunque podemos dar un perdón, la marca queda en el corazón. Por eso nosotros debemos de tener cuidado. Y debemos de aprender a tener un sistema digestivo espiritual lo mejor que se puede. Por eso la mente es la boca del alma. Cada pensamiento que llega a nuestro corazón, nosotros lo empezamos a digerir. Y si el corazón no está bien, de un buen comentario vamos a sacar una mala reacción. ¿Por qué? Porque nuestra mente trae las pasiones desbordadas. ¿Cuántas veces habremos sido víctimas de nuestras propias pasiones? ¿Cuántas veces habremos cometido el error de que nos ganen las batallas las pasiones? ¿Cuántas veces habremos sido noqueados por nuestras pasiones? Y luego salimos con esto: perdón, no lo quise decir. Pero yo quiero decir algo. La realidad es que sí lo querías decir. Valor para decirlo. Y cuando las pasiones ganan, lo que deberías de decir de una buena gana, de una buena manera, lo dijiste de una mala manera. Porque el problema no es decir las cosas, el problema es cómo las decimos.
Entonces, escuche, porque es interesante lo que el apóstol Santiago enseñaba. ¿De dónde vienen las guerras entre vosotros? Ustedes tienen problemas con su manera de digerir lo que viven, lo que oyen, lo que escuchan, lo que les pasa. Ustedes tienen un problema y tienen que someterlo adentro. Es decir, tenemos que ver hacia adentro cómo estamos funcionando. Por eso, lo que sale por nuestra boca ya fue procesado por las pasiones. Va otra vez. Jesús dijo, no lo que entra contamina, sino porque lo que sale ya fue procesado por nuestro corazón. Entonces el problema es que si nosotros no aprendemos a recibir lo bueno y a desecharlo lo malo, el problema es que siempre suspendemos lo bueno y aceptamos lo. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te critica? ¿Cómo reacciona cuando alguien te critica? No estoy. ¿Cómo reacciona cuando alguien te critica? Porque yo creo que la crítica no es mala si me va a ayudar. Pero ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos critica? Lo primero que hacemos es rechazar la crítica. Pero si lo que te está diciendo es correcto, porque lo rechazamos, porque nuestras pasiones no están de la manera correcta. Y a veces desechamos buenos consejos porque nuestras pasiones están desalineadas. Una de las cosas que Santiago le quería enseñar a la iglesia es: hey, entiende, ¿por qué tienes tantos problemas? Por tus pasiones desordenadas. Porque no has aprendido a oír todo y a aprender a separar lo bueno y lo malo. Con lo malo uno no se queda, con lo malo uno lo desecha y uno aprende a quedarse con lo bueno. Primera de Reyes 19:2-4. Escuche esto, eso está bien interesante. Elías había retado a los profetas de Baal. Los profetas de Baal, la idolatría de Baal había sido establecida por Jezabel y el rey Acab. De pronto había crecido tanto la idolatría que el pueblo de Israel que adoraba a Dios era en extremo pequeño y relegado. Dios se enoja, levanta a Elías y Elías hace un reto: veamos quién es Dios. Tráiganme a todos los profetas de Baal, alrededor de 400, los pone en el monte Carmelo y el Dios que responda por fuego, ese va a ser Dios. Todos saben la historia. Dios responde por fuego, mientras que Baal nunca respondió, porque los ídolos tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies pero no caminan. Y el Dios que adoramos tiene ojos y ve, tiene manos y toca, tiene pies y camina, y está aquí en esta tarde. Ese es el Dios que adoramos. La Biblia dice que Elías oró, descendió fuego del cielo. Cuando descendió fuego del cielo, consumió el holocausto. Todo Israel volvió el corazón a Dios, de tal manera que ahora sí dijo: destruyan a los Baales y a los sacerdotes de Baal. Degollaron a 400 más o menos. En eso llega la noticia a Jezabel, la sacerdotisa de ese culto, y se enoja y manda a decir esto. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. O sea, Elías oyó de la boca del mensajero lo que Jezabel le quería decir, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno. Es decir, yo no te he cortado la cabeza como tú se la cortaste a los Baales o a los profetas de Baal. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar. ¿Cómo estaban las emociones de Elías? ¿Cómo estaban las emociones de Elías? Estaban mal. Y es raro, porque acababa de descender fuego. Dios se había manifestado a través de su vida, pero algo pasó en el pensamiento de Elías. Algo sucedió de tal manera que cuando él escucha, porque dijimos que la mente es la boca por donde entran los pensamientos. Entonces Elías escucha lo que le mandan decir. Eso le turba, porque parece ser que en ese momento Elías, sus emociones no estaban de la manera
¿Qué te pasa cuando recibes una mala noticia? ¿Cómo está nuestro corazón, nuestras emociones cuando recibimos una mala? ¿Qué hacemos? Porque cómo reaccionemos es como están nuestras emociones. Elías no reaccionó nada bien. La Biblia dice que Elías vio el peligro. Viendo el peligro se levantó, se fue para salvar su vida, vino a Berseba, que está en Judea, dejó allí a su criado y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis. ¿Qué le pasó a Elías? Pero mire, lo que le pasa a Elías no es diferente a lo que a veces nos pasa a nosotros. Cuando recibimos una mala noticia, y sabe una cosa, que es lo que a mí me impresiona, que a veces las malas noticias llegan en nuestro peor momento espiritual. Que a veces las malas noticias llegan cuando traemos las pilas espirituales bajas, y llega la mala noticia y nosotros decimos: oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Pero no te acuerdas de lo que Dios hizo ayer, de lo que Dios hizo contigo hace un mes, de lo que Dios hizo contigo hace un año. Porque el Dios que te salvó ayer te va a salvar también el día de hoy. Parece que a Elías se le olvidó, porque ahí le va. Las pasiones desordenadas nos hacen olvidar lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Porque parece ser que algo viene a nuestra vida, porque nuestro corazón recibe las cosas y parece ser que no puede desecharlo, lo malo, y solamente se nos queda lo malo. Y yo quiero decirle algo: como cuando el sistema digestivo no está funcionando, se quedan las toxinas en nuestro cuerpo, de tal manera que el cuerpo se envenena. Y a veces, cuando no aprendemos a desecharlo, nuestro espíritu se envenena. Y es cuando perdemos la visión de lo que Dios es en nuestra vida. Y decimos: Señor, ¿cómo voy a salir de esto? De la misma manera que Dios te sacó la vez pasada. Señor, ¿cómo se va a solucionar esto? De la misma forma que Dios te ayudó la vez pasada. Es exactamente igual, pero las pasiones desordenadas parece que vienen y toman el control de nuestra vida y empiezan a contaminar nuestro corazón. Ahora, las pasiones nos han ganado batallas. A veces el desánimo vence. No, dígalo. A veces el desánimo vence al ánimo. A veces la incredulidad vence a la fe. La apatía vence al entusiasmo. El temor vence. Porque todo depende cómo está nuestro corazón. Todo depende cómo están nuestras pasiones. Todo depende cómo estamos en ese momento espiritualmente para decidir lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Yo he visto personas creyentes con un diagnóstico de cáncer que me han dicho: pastor, yo sigo confiando en el Señor. Pero también he visto creyentes: pastor, tengo días con un dolor de cabeza, quiero que ore por mí, pastor, no vaya a ser un tumor en mi cabeza. Pero todavía no te dice nada. No, pastor, pero es que los síntomas. Y yo digo: ¿dónde está? Te está ganando. Las emociones, las pasiones las traes tan alteradas que no te deja ver que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces nosotros debemos de entender a saber, diga conmigo, saber digerir espiritualmente, agarrar lo malo, desecharlo y decir: yo sigo confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque es lo que le pasó a Elías, es lo que Santiago le está enseñando a la iglesia. Sus problemas son porque no han aprendido a controlar sus pasiones. La mayoría de los problemas en los matrimonios son porque no aprenden a controlar sus pasiones. La mayoría en todas las relaciones personales son porque no aprendemos a controlar nuestras pasiones. Necesitamos tener en cuenta el consejo de Santiago. Escuche esto. Juan el Bautista estaba lidiando su propia batalla. Y a mí me impresiona Juan el Bautista. ¿Por qué? Ahí va. Juan el Bautista nació porque a Dios se le antojó y necesitaba un hombre fuerte y poderoso. Y se lo concedió a una mujer estéril y anciana. Dios le concedió a una mujer llamada Elizabeth, según Lucas.
Lucas 5 creo, a una mujer anciana, viuda, que habían perdido la esperanza de procrear. Dios llega y le dice a Zacarías: vas a tener un hijo. Aquel hombre no creyó, de tal manera que Dios lo dejó mudo. Ojalá y cuantas veces querramos decir no lo creo, Dios nos deje mudos, porque a veces es mejor quedarnos mudos a decir cosas negativas. Dios lo dejó mudo y le dijo: y no vas a hablar hasta que veas el milagro. Nace Juan el Bautista, aquel que el Señor dijo que prepararía el camino del Señor. Era un hombre poderoso, Juan el Bautista. Era un hombre tan poderoso que todo Israel venía, le obedecía. Era el evangelista de esa ciudad. Era impresionante lo que Juan el Bautista. Después, un día vino Jesús a bautizarse y Juan el Bautista tuvo una revelación, porque dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús le dice: bautízame. No, ¿cómo te voy a bautizar si yo debería de ser bautizado por ti? Tú cállate, porque hay que cumplir lo que está escrito. Juan el Bautista lo bautiza. Jesús sale de las aguas bautismales. Juan el Bautista ve al Espíritu que desciende en forma de paloma. Oye la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo. O sea, Juan el Bautista tuvo revelaciones impresionantes de que no hay duda que el que estaba bautizando era el Hijo. Pero cuando lo metieron a la cárcel, las pasiones le ganaron. Nuestra mayor espiritualidad es probada en las dificultades. Va otra vez. Nuestra espiritualidad siempre será probada en las dificultades. Juan el Bautista, ese hombre poderoso, ahora estaba en la cárcel. Y miren lo que dijo Lucas 7, 18 y 19, porque es interesante. Si me ayudan allá atrás, no sé por qué no cambia, gracias. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir? ¿O ¿qué acaso no vio al Espíritu descender como paloma y decir, y la voz de Dios: este es mi Hijo amado? ¿Qué acaso Juan el Bautista no vio cómo Jesús estaba haciendo grandes milagros? Pero ahora él decía: ¿eres tú o esperamos? Porque sus emociones, sus pasiones estaban mal. Escúchenme por favor. Sus emociones son la boca, el alma es la boca de nuestro espíritu. Yo, un siervazo de Dios en la cárcel, no. Si él fuera el Hijo de Dios y él me profetizó que yo sería el que le abriría el camino, yo no debería de estar aquí. Y las pasiones nos ganan. Ahí va. Muchos cristianos dicen: pastor, si yo amo a Dios, si yo sirvo a Dios, ¿por qué vivo esto? Para que veas la gloria de Dios en tu vida. Va otra vez. Muchos cristianos: pastor, si yo amo a Dios, si yo sirvo a Dios, si yo, porque, mire, me perdona por lo que voy a decir, pero ya sabe que de repente yo soy bien claridoso. Yo no entiendo por qué nosotros los cristianos siempre le tenemos que echar en cara a Dios lo que hacemos cuando algo no está bien. Ay, él me decía el palenque muy feo. Yo no entiendo por qué siempre le tenemos que echar en cara a Dios lo que hacemos por Él cuando algo no va bien. Señor, ¿por qué si yo te sirvo, yo te amo, yo diezmo, yo ofrendo, yo participo, yo hago esto? Yo pregunto, ¿por qué le tenemos que echar en cara a Dios lo que hacemos? Porque estamos pasando una mala temporada. No debería de ser así. Pero lo que Dios quiere que entendamos es que aún en la lucha, en la prueba, Dios está con nosotros. Y no hay duda. Por eso debemos de aprender a gobernar nuestras propias pasiones, porque las pasiones se desbordan cuando las cosas no van bien. Pero cuando las pasiones las podemos gobernar, yo voy a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De esta salgo porque Dios está conmigo. Entonces, todo depende cómo estén nuestras pasiones. Juan el Bautista decía: dígale, pregúntele si es él o esperamos a otro, porque si él fuera, yo no estaría en la cárcel. Si él fuera, yo no estaría aquí. Y es más, Juan murió degollado en la cárcel.
Y alguien podría decir, pero pastor, ¿por qué? Pero nuestras pasiones deben de estar controladas por Dios. Y debemos de ser dueños de nuestras propias pasiones, de tal manera que le creemos a Dios todo lo que Él dice a nuestra vida. Creerle a Dios no es pensar que todo va a estar bien. Creerle a Dios es que aún en los momentos de dificultad Él va a estar con nosotros. Por eso, ¿cómo están nuestras pasiones? ¿Cómo estamos digiriendo las cosas? Nuestro espíritu, ¿cómo está digiriendo las cosas que hay en nuestra vida? Sin duda, por eso el apóstol Pablo le decía al joven Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Cuídate. Porque el mayor peligro no es Satanás. El mayor peligro somos nosotros mismos. La gente a veces tiene un concepto equivocado de Satanás. La gente piensa que Satanás anda detrás de ti todos los días. Y la verdad, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Satanás aprovecha las cosas para ponerte un obstáculo. Pero el que decide caer en el obstáculo somos nosotros. Por eso es importante cómo están nuestras pasiones. Es más, déjeme decirle algo. ¿No se me va a sentir por lo que le voy a decir? La condición espiritual que usted tenga ahorita es consecuencia de sus propias pasiones. ¿O no? Pastor, estoy desanimado. ¿Es producto de sus propias pasiones? Pastor, ya no quiero servir a Dios. ¿Es producto de sus propias? Pastor, que quiero hacer más cosas para el Señor. Qué bueno, es producto de sus propias pasiones. Porque quiere decir que usted aprendió a digerir, a desecharlo y hacer que lo bueno traiga una vitamina a su espíritu. Por eso nosotros tenemos que ser creyentes que aprendan a dominar nuestras pasiones. El gran problema de la iglesia cuando Santiago estaba diciendo estas cosas era que eran movidos por sus propias pasiones, y de ahí salían los pleitos, las iras, las contiendas. Todo lo malo salía de las pasiones que no estaban siendo controladas. Pero mire lo que sigue diciendo Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para... Porque la ira del hombre no obra la justicia. Mire lo que Dios dice: necesitas aprender a controlarte. Necesitas aprender a dominarte a ti mismo. ¿Para qué? Para que empieces a digerir las cosas. Yo creo que a usted le ha pasado como a mí. De repente mi esposa se me pone difícil. Sí, chaparrita y picosita. Y luego yo de repente, pero luego ya me voy y me calmo y pienso en lo que me dijo y digo, tenía razón. Y cuando yo le digo tenía razón, me espera el doble o el triple de regaño que si se le hubiera aceptado la primera. Porque siempre va con pilón. ¿Nos ha pasado eso? Que a veces en el enojo no comprendemos que era bueno el consejo. ¿Por qué, pastor? Porque nuestras pasiones están mal. Y si algo puede causar problemas aún en la vida espiritual, son nuestras pasiones. Por eso Santiago le daba el consejo a la iglesia: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, tardo. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Necesitamos aprender a dominar nuestras pasiones. Necesitamos ganarle la batalla a nuestro enojo, a nuestra ira. Necesitamos ganarle la batalla. ¿Y qué, pastor? Necesitamos aprender a dominar nuestro espíritu. Por eso la Biblia habla que uno de los dones o de los frutos es el dominio propio. Algo que todos tenemos que empezar a cultivar en nuestro corazón. Efesios dice lo siguiente. Mire lo que dice, y es algo bien interesante: airaos.
¿Pero qué? Pero no peques. Se vale enojarse, pero no peques. ¿Qué, pastor? No insultes, no ofendas, no agredas. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo a los efesios. Mira, si no te enojas, te va a pasar algo en el interior. Enójate, pero no ofendas, no grites, no insultes. Hazlo de la manera correcta. Controla tus pasiones. Y si hay algo con lo que batallamos, es con controlar nuestras pasiones. Por eso es importante lo que Santiago está enseñando. Efesios, perdón. Airaos, pero no pequéis. Lo que sigue, no se ponga. Entre más tardes en arreglar las cosas, más difícil será arreglarlas. Va otra vez. Entre más tardes en arreglar un conflicto, más difícil será arreglarlo. ¿Por qué, pastor? Porque entre más tardes, la mente que es la boca del alma, empezará a decir: ¿y por qué? Si me dejo, siempre me va a tener así. Ella tuvo la culpa, yo no tuve la culpa. Se quiere aprovechar de mí. ¿Qué cree que soy tonto? ¿Qué cree que yo qué? Y empieza la mente a envenenarte. De tal manera que no das el paso que tienes que dar para solucionar el pequeño problema que la mente y las pasiones desbordadas lo hacen. Alguien de un problemita chiquito ha tenido un problemota grandota. Mire, yo sé que muchos no lo dicen, pero ahí le va. El domingo al salir del culto, ¿a dónde vamos a comer? A donde tú quieras. No, a donde yo quiera, no. ¿A dónde vamos? Al Pollo Loco. Ay, no tengo ganas. No me dijiste que a donde quieras. Sí, todo menos eso. Bueno, vamos al Kentucky. Ay, no, tiene mucha grasa. ¿Y qué terminamos haciendo? Dígalo. Para la casa. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no tuvimos control de nuestras pasiones. De una cosa tan simple hacemos algo tan complicado. Y después de eso vienen días de enojo. ¿Por qué? Cuando Santiago nos está diciendo: airaos, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego lo que sigue: no deis. Porque mire, ahí le bailo. Espero que me comprenda. No quiere decir, Pepe, porque tú te enojaste con Nancy, el diablo está ahí. No. Como personas nos enojamos, aunque sé que Nancy siempre gana las batallas. Pero eso no quiere decir que porque nos enojamos, el diablo metió su cola. Ya ve que dice: el diablo metió su cola. Que ni tiene, pero bueno. Ella metió su cola, pastor. No, la Biblia dice algo bien interesante. Escuche: airaos, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero si el sol se pone sobre tu enojo y te airas más de lo que Dios dice, ¿quién se va a meter? A ver, otra vez. Si usted se aira más de lo que debe, insultos, golpes, ofensas, si usted no arregla al día siguiente lo que tiene que arreglar por consejo de Dios, ¿quién se va a meter? ¿A quién le está dando lugar? Ahí va. ¿A quién le está dando lugar? Dani, ven. Ven, aquí ponte. Cuando nos enojamos, por ende hay y aquí cabe alguien. ¿Y qué dice Dios? ¿Quién se va a meter? ¿Quién se va a meter? Por eso Dios dice: arregla las cosas rápido. No se ponga el sol sobre tu enojo. No te aires, porque si no lo arreglas rápido, el diablo se va a meter y va a ser más complicado arreglar tus pasiones y las mías también. Gracias. Pero a veces, ¿qué decimos los hombres? Si me dejo, siempre va a querer abusar de mí. Y no, le voy a demostrar quién manda. ¿Y ella qué piensa?
exactamente lo mismo. Y es una lucha que ninguno de los dos va a ganar, pero los dos sí van a perder. Solo porque nuestras pasiones las traemos mal. Lo mismo pasa en todas las relaciones. Se han perdido buenas amistades. Por eso. Porque no tenemos el corazón para entender lo que la Biblia nos enseña. El apóstol Santiago parece ser que tenía problemas de esos en la iglesia, de tal manera que llega y les dice: el problema no es el diablo, el problema son sus pasiones, lo que hay adentro, que no han aprendido a oír, digerir, sacar lo malo y dejarlo lo bueno. Tenemos que aprender nosotros de eso. Santiago 5:17, escuche lo que dice. Elías, ¿era qué? ¿Era qué? No, quiero que lo diga fuerte. ¿Elías qué? Las pasiones hicieron que perdiera el ministerio. No el propósito, el ministerio. Cuando Elías se mete a la cueva, Dios le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Es que, Señor, tuve miedo, pero yo no te traje aquí. Sal de esa cueva, ve y unge a Jehú por rey y a Eliseo por profeta, porque tú ya no lo serás. Eso quiere decir que las pasiones desbordadas pueden causar problemas en nuestra vida espiritual. Y uno tiene que aprender a digerir, uno tiene que aprender a gobernarse a sí mismo. Y no que el carácter lo gobierne a uno. En tu enojo, ¿tú has aventado algo? Es más, nadie conteste amén ni diga amén para que no se queme. ¿Alguna vez has renunciado a un trabajo porque te regañaron? Aquí, ¿qué se cree? Y era buen trabajo, te pagaban bien, no has podido encontrar otro como ese. Pero como las pasiones te ganaron, echaste a perder lo que Dios te había dado. Santiago está diciendo algo profundo, que a veces nosotros no lo comprendemos de esa manera. Santiago está diciendo y nos está enseñando que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Usted revise a Elías y era un hombre. 3 veces. ¿Cuántas? Si soy siervo de Dios, que baje fuego del cielo y los consuma. Y los consumía. ¿Por qué? Alguien me podrá decir: wow, qué milagro. Yo diría: ¿será bueno hacer eso? Porque si yo aceptara eso, sería como que yo puedo maldecir a la gente. ¿Están enojados? Entonces, ¿por qué no responden? Si yo acepto eso como bueno, entonces ¿eso quiere decir que yo puedo maldecir a la gente? No. Elías era un hombre de pasión. Eliseo, ¿por qué maldijo a los jóvenes y los osos los despedazaron? Aunque está registrado en la Biblia, yo nunca he creído que ese sea el corazón de Dios. Nunca he creído que ese sea el corazón, porque si nosotros somos malos, aún Dios tiene misericordia de nosotros. Lo que pasa es que las pasiones. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad. ¿Qué dijo Dios? A ver, repítalo, porque esto se va a poner interesante. Ya voy a acabar porque ya me están viendo bien feo, pero ya voy a acabar. A ver, repítalo. ¿Cómo vas a amar a tus enemigos? ¿Cómo puedes amar a los enemigos? La única manera de amar a los enemigos, escúcheme por favor, escúcheme. Una cosa es que yo los perdone, pero otra cosa es que yo los ame. Todos tenemos la capacidad de perdonar, pero muy pocos tenemos la capacidad de perdonar y de amar al que nos hizo daño. No se me escapan de esta. Todos tenemos la capacidad de perdonar,
Pero no todos tenemos la capacidad de amar al que nos hizo daño. Jesús no dijo, perdónalo. Jesús dijo, ámalo. Amad a vuestros enemigos. Es un reto. Dios dice, tienes que arreglar tú lo que está dentro de ti. Tienes que aprender a digerir que quizás te dañó, tuvo un mal momento, se le hizo fácil, a lo mejor nunca lo quiso hacer, o a lo mejor sí lo quiso hacer. Pero si tú quieres ser bendecido, ámalo. Si necesita tu ayuda, no se la niegues. Y todos decimos, oh, sois manso, pero no menso, pastor. Y Dios te dice, estás equivocado. Porque aquel que ha aprendido a gobernar hace lo que Cristo dijo. Y el Señor dijo, amad a vuestros, haced bien. Que no es luchar contra. Que esa palabra no es luchar contra nuestras pasiones, que no es luchar contra nuestros sentimientos, emociones, pasiones desbordadas. ¿Que acaso Dios no dice, sana lo que tienes adentro? Porque la única manera de poder amar a nuestros enemigos, de hacer bien a los que nos aborrecen, es estar sanos de adentro. No, va otra vez, porque ese amén se los tengo que sacar, aunque sea tirabuzones, pero se los saco. La única manera de amar a nuestros enemigos, la única manera de hacer bien a los que nos aborrecen, es que nuestro corazón esté sano. No se puede de otra manera. ¿Por qué? Porque Dios me está diciendo, hey, tus pasiones tienen que estar sanas. Cuando te dañó, tuviste que entender, me dañó. Quizás no conocía a Dios, o sí conocía a Dios. Era un inmaduro, quizás entonces eso yo lo saco, lo aviento, lo saco de mi corazón para que no me contamine. Y dejo lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Hacer lo que Dios dice. ¿Alguien lo está comprendiendo? Entonces que se les vea el gozo. Escuche. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid. ¿Qué haces cuando escuchas que alguien está hablando mal de ti? Que alguien te desea la muerte, lo malo. ¿Qué haces? Señor, dale el pago de lo que está hablando. Si soy tu siervo, que caiga un rayo y lo parta para gloria de tu nombre. Pregunto yo, ¿ese será el corazón de Dios? No. Esa oración, ¿de dónde está saliendo? De nuestras pasiones equivocadas. Por eso Jesús dijo, bendecid. Ahí va. Escúchame. Cuando tú bendices a los que a ti te maldicen, es la señal de que tus emociones están sanas. Es la señal inequívoca de que las pasiones están controladas, de que las pasiones las domina Cristo Jesús. ¿Alguien está comprendiendo eso? Les estoy hablando algo profundo, porque es importante entender eso. Cuando yo tengo la capacidad de amar a mis enemigos, cuando yo tengo la capacidad de hacer bien a los que me aborrecen, cuando yo tengo la capacidad de bendecir a los que me maldicen, no es otra cosa más que mis emociones, mis pasiones están controladas. Ellas no me dominan, yo las domino a ellas. Porque es lo que Dios quiere para nuestra vida. Escuche, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Qué haces con aquellos que hablan mal de ti? Señor, no se merecen ni un minuto de que yo ore por ellos. Si tú tienes pasiones buenas, sí lo van a merecer, porque necesitan mucho de Dios. Lo único que Dios hace es decir, cuida tus pasiones, porque tus pasiones son el reflejo de tu vida espiritual. ¿Alguien está comprendiendo eso?
O sea, nosotros necesitamos hacerle caso a la palabra de Dios. Al que te hiere en una mejilla, preséntale. ¿Quién en su sano juicio le va a decir, súrtele la otra? Ya me chapeaste una, chapéame la otra. Dígame, ¿quién en su sano juicio lo va a hacer? Nadie. Pero cuando tus pasiones están bien, ahí va, les voy a decir algo. El que yo ame, el que yo haga el bien, el que yo ore, todas esas cosas son algo contrario a lo malo que me hicieron. Yo hago pero cuando tú haces lo bueno, estás sanando tus emociones. Cada vez que tú haces lo bueno, estás trayendo sanidad a tus pasiones. Por eso el Señor decía, ¿te dolió? Sí, sí me dolió. Ahora pon la otra por amor. Para que ahora tú puedas perdonar lo que te hicieron. Y eso de pronto es complicado para nuestra cultura. Al que te hiere en una mejilla, preséntale la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. ¿Qué evangelio es ese? Es el evangelio de Cristo. Es el evangelio de que nuestras pasiones deben de estar sometidas al Señor. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros hacéis con ellos. Y ahí le va, escúcheme. Ya voy a terminar, escúcheme. Esa regla no siempre aplica. ¿A alguien le ha pasado? Pastor, yo hago lo bueno y recibo puras cachetadas. ¿Alguien le ha pasado eso? Que la receta no se ha cumplido en su vida. Pastor, siempre hago lo bueno. Ya me cansé, pastor, de hacer lo bueno y solamente recibo traiciones, golpes. ¿A alguien le ha pasado? Levante la mano, hombre, ya sabe. Entonces, ¿cómo se cumple esa palabra? ¿Cómo se cumple lo que Dios está hablando en nuestra vida? Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo, Señor? Si he hecho el bien y he recibido, ¿a qué horas, en qué momento voy a recibir lo bueno? Y alguien inmediatamente dice, estoy esperando, Señor, la recompensa. Así es que hasta aquí dejo de ser bueno, hasta que yo reciba la recompensa de lo que ya hice, Señor. Y el Señor te dice, no. ¿Sabes cuándo te va a recompensar el Señor? ¿Cuándo va a llegar una persona que te va a devolver lo que tú ya diste? Cuando tus pasiones estén bien controladas. Hasta que nosotros pasemos la prueba, entonces recibiremos lo que hemos sembrado. Por eso, si hay algo en lo que hay que trabajar en nuestro corazón, son en nosotros mismos. ¿Para qué, pastor? Para ganar las batallas. Que lo que entra a tu mente, que sea bien procesado por tu corazón, para que de tu boca solo salgan cosas buenas. Se lo quiero repetir. Que lo que entre a tu mente sea bien procesado por tu corazón, para que de tu boca solo salgan cosas buenas. Por eso Romanos dice esto: no seas, sino vence. Cuando Dios te dice, pon la otra mejilla, ¿qué estás haciendo? Venciendo el mal con él. Cuesta, sí. Pero bendice. Sí, sí bendice. Por eso a veces nosotros utilizamos la frase, perdón, me ganó el carácter. Quiero terminar con esto. Romanos 7:23, y ponga atención porque va a terminar. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En la Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley
¿Qué es la ley? Del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me lleva. Eso quiere decir que por naturaleza queremos responder a lo malo con maldad. Por naturaleza queremos vengarnos de lo que nos hacen. Por naturaleza queremos devolver con la misma moneda lo que nos hacen. Eso es por naturaleza. Pero la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas, tenemos que aprender a reaccionar de diferente manera. Quiero terminar. Me voy a brincar algunas cosas. El apóstol Santiago, para tener un problema con alguien, primero lo tuvimos con nosotros mismos. Pedís y no recibís porque pedís para gastar. El apóstol Santiago les estaba revelando del por qué no recibían lo que pedían. Porque estaban pidiendo para sus propios. Ahí le va, y aquí termino. Santiago 4:2 y termino. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque pedís mal. Entonces, pastor, Santiago les estaba diciendo algo grande. Santiago les estaba diciendo, les voy a decir qué tienen que hacer para que lo que pidan lo reciban. Sus emociones les ganan tanto que ustedes piden para ustedes mismos. Por eso no lo reciben, porque piden en base a sus pasiones. Entonces, no pidas en base a tus pasiones. Ahí va, escucha, porque voy a terminar. Si Cristo dijo, amad a vuestros enemigos, ¿qué deberías de orar? ¿Qué deberías de pedir? ¿Estamos aprendiendo? Pedís y no recibís porque pedís para gastar en vuestros deleites. Entonces, Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué tengo que orar? ¿Qué tengo que orar? Dos cosas. Número uno, Señor, perdona a esa persona y revélate a su vida, porque yo quiero que Él te conozca. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que esa persona conozca de tu nombre. Señor, bendícelo. Bendice su vida, su casa, su familia. Bendícelo. Y tú dirás, pastor, pero ¿por qué le voy a pedir que lo bendiga? Porque lo que tú pidas para otro, Dios te lo va a dar a ti. Porque quiere decir que tus pasiones ya fueron controladas. Porque lo primero que queremos orar cuando alguien nos daña es, Señor, hazme justicia. Lo primero que queremos pedir es, Señor, haz justicia a tu hijo. En otras palabras, devuélvele lo que me hizo. Cuando Dios dice, no, tú estás equivocado. Yo no quiero eso. Yo quiero que tus pasiones estén bien, de tal manera que pidas algo que aún va en contra de tus propios deseos. Porque mis deseos humanos es, Señor, dale el pago de lo que me hizo. Pero Dios dice, no. Yo quiero que pidas algo diferente. Para saber que tus pasiones están controladas, yo quiero que pidas que yo lo salve. Quiero que pidas por él. Quiero que lo bendiga. Es más, bendícelo. Señor, ¿cómo quieres que bendiga a alguien que me dañó? Porque tu corazón está sano. Porque tus pasiones están sanas. Porque tu corazón está sano. Porque me estás demostrando que tú estás pidiendo no para ti, para tus propios deseos. Estás pidiendo para alguien más. Y cuando tú pides para alguien más, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Porque esa es la regla de Dios en nuestra vida. Tú pides lo que otros necesitan y en automático Dios te va a dar a ti lo que tú necesitas. Pero para hacerlo hay que sanar nuestras pasiones.
¿Cómo anda usted de carácter? ¿Con cuánta familia está enojado? ¿Con cuántos hermanos de la iglesia está enojado, en conflicto? ¿A cuántos hermanos de la iglesia no le habla? ¿Con cuántos no quiere servir con ellos? Si hay algo de eso en nuestra vida, es que nuestras pasiones no están bien y no podemos recibir lo que hemos pedido. No estamos satisfechos, porque fue lo que dijo Santiago. Ustedes no están satisfechos porque sus pasiones no están controladas. Controla tus pasiones, controla tus reacciones, controla tus enojos. Lo que te hacen, bueno o malo, aprende a que entra, porque es inevitable que entre también lo malo. Es inevitable. Pero que tu corazón espiritual aprenda a digerir. Saca lo bueno y desecha lo malo. Y yo le aseguro que seremos excelentes cristianos. Póngase de pie, por favor.